El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una combinación de déficit en la comunicación social y la interacción social, así como por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Es un espectro que incluye una amplia gama de síntomas y habilidades que pueden variarse considerablemente de una persona a otra. Según el DSM-5, el diagnóstico del TEA o trastorno de espectro autista se basa en dos pilares principales: déficit en la comunicación social y la interacción social y presencia de comportamientos, intereses y actividades restrictivos y repetitivos. Estos síntomas deben estar presentes desde la primera etapa del desarrollo y deben causar un deterioro significativo en el funcionamiento diario. Según los criterios diagnósticos del DSM-5, estas personas presentan déficit en la comunicación social y la interacción social, tienen deficiencias en la reciprocidad emocional, muestran dificultades para establecer o mantener conversaciones, compartir intereses y emociones y responder adecuadamente a interacciones sociales. También presentan deficiencias en las conductas de comunicación no verbal. Estas personas tienen un problema serio al mantener un contacto visual. Estas personas son incapaces de mantener el contacto visual. También tienen problemas con la expresión facial, los gestos y otras formas de comunicación no verbal. También se puede ver que tiene una deficiencia en el desarrollo y en el mantenimiento de relaciones. Tiene dificultad para hacer amigos, entender y seguir las normas sociales y también para ajustar su comportamiento según el contexto social. Los patrones repetitivos y comportamiento repetitivo, también los intereses o actividades. Estas personas muestran movimientos estereotipados o repetitivos, incluyen acciones como el aleteo de manos, balanceo del cuerpo o repetición de frases, que es la ecolalia. Muestran insistencia en la monotonía. Tienen una excesiva inflexibilidad acerca de sus rutinas o los patrones que ellos ya han creado o ya han establecido. También muestran una reactividad sensorial inusual. Tienden a ser demasiado sensibles acerca de estímulos sensoriales, como las luces, los sonidos, las texturas y los olores, los cuales en algunos casos llegan a ser demasiado abrumadores. Pero la pregunta es, ¿qué causa el trastorno del espectro autista? Aún no hay una causa específica para ello, sin embargo, se toman en cuenta distintos factores, por ejemplo, los factores genéticos. Los estudios sugieren que múltiples genes pueden estar involucrados en el desarrollo del trastorno del espectro autista. Es por ello que tener un familiar que padezca de este trastorno aumenta significativamente el riesgo de que otro familiar pueda padecer del mismo. Las influencias ambientales. Se toman en cuenta factores prenatales o perinatales como la edad avanzada de los padres, complicaciones durante el embarazo y la exposición a ciertos agentes durante el embarazo que puedan influir en el riesgo de tener trastorno del espectro autista. Sin embargo, aún no hay una causa específica para que ocurra el TEA. También podemos resaltar que el trastorno del espectro autista es más común en niños que en niñas, con una proporción aproximada de 4:1, lo que quiere decir que mientras 4 niños padecen de este trastorno, solo una niña lo padece. Existen muchos mitos y malentendidos sobre el autismo. Por eso es vital comprender que el autismo no es una enfermedad que tiene cura, sino una condición que se maneja. Las personas con trastorno del espectro autista pueden llevar vidas plenas y satisfactorias con el apoyo adecuado. Los adultos y niños con trastorno del espectro autista pueden enfrentar desafíos en el empleo, las relaciones y la vida independiente, pero también tienen habilidades y talentos únicos que contribuyen valiosamente a la sociedad. La forma de mostrar apoyo sería incluir una capacitación laboral, programas de vida independiente y servicios de apoyo comunitario que los ayuden a tener una vida digna. Es por ello que hay que entender que el trastorno del espectro autista es una condición compleja y multifacética. Es por ello que hoy más que nunca es esencial fomentar una mayor comprensión y aceptación acerca del trastorno del espectro autista
Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar un poquito más del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal. Es una resistencia para aceptar el cambio, la inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. Cabe destacar que el síndrome de Asperger no se iguala al TEA, es decir, que el síndrome de Asperger tiene capacidades de interactuar con un tratamiento oportuno y estos poseen intereses más grandes que el TEA. Los niños con el síndrome de Asperger aparentan ser como la mayoría, brillantes, felices, cariñosos, y si logramos penetrar en su mundo pequeño, podremos ayudarle a incorporarse mejor a la sociedad. Ellos tienen una necesidad de acabar las tareas, pueden desarrollar estrategias para reducir la tensión, experimentan diferentes situaciones, ¿no? Entonces, a medida que algunos niños crecen, algunos problemas se resolverán con facilidad, pero como el resto de los niños, los problemas existirán. Algunos adolescentes pueden sentir la carencia de amistad como algo difícil de afrontar, ya que intentan con esfuerzo hacer amigos a su modo, pero encuentran dificultad para conservarlos. Este no es el único caso, ¿no? Muchos tienen amigos y actúan como compinches por largos periodos, pero las habilidades sociales tendrán que ser enseñadas con esfuerzo para que puedan encontrar un lugar que se aproveche las oportunidades, ¿no? Características dominantes del síndrome de Asperger. Dentro de ellos se encuentran la interacción social y la comunicación. Los niños con el síndrome de Asperger tienen habilidades sociales pobres. No pueden leer las señales sociales y por lo tanto no dan las respuestas sociales y emocionales adecuadas. Puede faltarles el deseo de compartir la información y las experiencias con los otros. Estos problemas son menos notables con los padres y adultos, pero conducen a una inhabilidad para ser amigos a su edad. Estos pueden conducir a la frustración y consecuentemente a los problemas del comportamiento. Encuentran el mundo como un lugar confuso. Estas a menudo a solas. Algunos son felices así y otros no lo son. Sus diferencias son más perceptibles. Cuando están junto a sus padres en ambientes no estructurados como por ejemplo los patios del colegio, su candidez puede causar que sean un poco blanco de bromas y agresiones a menos que sus asistentes. O sea, no entienden bromas estas personas. Entonces pueden centrarse ellos en los pequeños detalles y no poder a menudo ver el cuadro total de lo que está sucediendo en una determinada situación. También las comunicaciones verbales y no verbales plantean problemas. El lenguaje hablado no se entiende a menudo enteramente, así que se debe ver, o sea, el lenguaje tiene que ser muy simple, a nivel que ellos puedan entender, no utilizar conceptos abstractos, tampoco metáforas, tiene que ser, tampoco podemos utilizar analogías. A esas personas hay que tratar de hablarles en simples palabras. En algunos casos el poder hablar puede estar retrasado. También hacen mucho el uso de frases que han memorizado, aunque no suelen ser utilizadas en el contexto idóneo. Cierta cantidad de traducción puede ser necesaria para entender lo que se está intentando decir. También las dificultades al usar palabras correctas o la formación de conversaciones son parte de las dificultades semántico-prácticas. Parecen a menudo hablar en presencia de usted, más bien es con usted, dando información más, manteniendo una conversación apropiada. El lenguaje del cuerpo y las expresiones faciales de un niño con síndrome de Asperger pueden parecer extraños, por ejemplo la mirada fija o rígida, más bien que con el contacto visual. Algunos niños tienen capacidades notables de la lectura, aunque usted debe controlar
si también entienden el texto, la capacidad de leer con fluidez. También están las preocupaciones y rangos estrechos de los intereses. Una de las marcas distintivas del síndrome de Asperger es la preocupación, la obsesión del niño con ciertos asuntos, a menudo con temas de transporte, por ejemplo, los trenes, las computadoras, los dinosaurios, los mapas. Estas preocupaciones usualmente en áreas intelectuales cambian generalmente en un cierto plazo, pero no en intensidad y conducen quizás a la exclusión de otras actividades. También las rutinas repetitivas, los rituales y la inflexibilidad. Los niños con Asperger se imponen a menudo a rutinas rígidas, asimismo a quienes los rodean, desde cómo desean que se hagan las cosas hasta cómo lo deben comer. Esto puede frustrar a todos los involucrados. Habitualmente dichas rutinas las irán cambiando con el tiempo. A medida que maduren, se hará más sencillo razonar con ellos. Esta inflexibilidad se pone de manifiesto también de otras maneras, dando lugar a dificultades con el pensamiento imaginativo y creativo. Las personas con Asperger tienden a gustar de la misma cosa vieja, hecha de la misma vieja manera, repentinamente una y otra vez. No pueden ver a menudo el foco de una historia o de la conexión entre comenzar una tarea y cuál va a ser el resultado, pero sobresalen generalmente en las destrezas de la memoria. Aprenden la información a veces sin entender. Se debe intentar explicar todo de manera que puedan entender. No solo deben realizar presunciones, ya que suelen soltar información como, como un loro sin saber el significado. Diagnóstico oportuno del síndrome de Asperger. Posibilita mejorar la calidad de vida de niños y niñas en adolescentes que viven de esta condición. El diagnóstico oportuno de la o del paciente mejora su calidad de vida, ya que es el tratamiento más efectivo cuando se inicia antes de los 3 años. Esto se debe a que el cerebro está en pleno crecimiento. Y para terminar, vamos a continuar con el tratamiento del síndrome de Asperger. El tratamiento del síndrome de Asperger se centra en mejorar las habilidades sociales y de la comunicación de la persona, así como en reducir comportamientos repetitivos, y dentro de ellos está la terapia del habla y del lenguaje. Esta terapia puede ayudar a las personas con síndrome de Asperger a mejorar su capacidad para comunicarse y comprender el lenguaje. Esta terapia puede incluir ejercicios para mejorar la expresión verbal y no verbal, la comprensión del lenguaje y la capacidad para iniciar y mantener conversaciones. La terapia ocupacional. La terapia ocupacional puede ayudar a las personas con síndrome de Asperger a desarrollar habilidades para llevar a cabo las actividades diarias y mejorar su calidad de vida. Esta terapia puede incluir ejercicios para mejorar la motricidad fina, la coordinación y la planificación. También puede incluir el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación a través de actividades en grupo o terapia de juego. También está la terapia comportamental. Es otra opción efectiva para tratar el síndrome de Asperger. Esta terapia se basa en la idea de que ciertos comportamientos pueden ser enseñados y reforzados. Dentro de esta terapia puede incluir técnicas, como por ejemplo el entrenamiento de habilidades sociales, la terapia de apoyo y la terapia de desensibilización. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la disfasia. ¿Qué es la disfasia? Es un trastorno específico de la adquisición del lenguaje que produce como consecuencia de un daño cerebral o de condiciones cromosómicas y genéticas peculiares. Además que la persona que puede sufrir de disfasia puede tener problemas a la hora de construir frases o encontrar palabras que sean apropiadas al tema. La disfasia se divide en 3 tipos, que vamos a hablar: la disfasia expresiva, la disfasia de recepción o evolutiva, la disfasia combinada. La disfasia evolutiva, este tipo
de disfasia se clasifica en dos, que es la dispraxia verbal y la alteración en la producción fonológica. La dispraxia verbal, ¿qué es? Es la incapacidad para realizar movimientos concretos para generar los sonidos de manera que el lenguaje sea poco fluido. Y bueno, la alteración en la producción fonológica, este se caracteriza por una mala articulación dentro de las palabras u oraciones, de manera que el discurso es muy fluido y a veces puede ser difícil de entenderlos. La disfasia de recepción o evolutiva, este es una problemática a la hora de entender al niño o comprender a los demás, de manera que el niño se muestra poco interés para comunicarse con los demás. La disfasia combinada, esta disfasia combinada se caracteriza por una alteración de comprensión del lenguaje, que bueno, se puede clasificar en sordera verbal y déficit sintáctico, fonológico. Y bueno, la sordera verbal es la alteración más grave, porque el niño no puede analizar e interpretar los sonidos y su discurso resulta escaso. Y bueno, el déficit sintáctico fonológico es la incapacidad de analizar largas frases o conceptos abstractos, que esto pues al niño se le va a poner incómodo. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es los síntomas de la disfasia. Vamos a hablar sobre lo que son los más habituales. Puede ser poco interés, poco interés al comunicarse con los demás, omisión de elementos gramaticales al formular una frase, dificultad de pronunciar los pronombres personales, poca riqueza de vocabulario, verbos empleados en infinitivo, alteración en la comprensión, utilización de muchos gestos y lo que siempre va a ser es la dificultad de recordar y repetir las frases largas. Bien, ahora, ¿se podrá prevenir lo que es este trastorno? Pues lastimosamente no, porque proviene de factores genéticos, como ya lo habíamos mencionado, pero también puede ser por traumatismos en la cabeza, la falta de oxígeno al nacer, o puede ser también como una herencia genética también. Pero sí se puede tratar, sí existe un tratamiento para la disfasia. Y bueno, vamos a hablar sobre los que son más efectivos y más utilizados ahora. Es el ejercicio de distinguir sonidos, puede ser uno, el otro puede ser trabajar la memoria auditiva, es decir, poder escuchar un audiolibro quizás y poder memorizarse y repetir para trabajar la memoria que, que hemos escuchado, el audiolibro. Otro puede ser el ejercicio de aumento de vocabulario, es decir, aumentar nuestro vocabulario, expandirnos al hablar, ejercicio bucofaciales, es decir, poder pronunciar las palabras muy bien y no hablar dentro de nuestra boca, ejercicios para organizar el campo semántico y bueno, puede ser otras actividades que no están lejos de nuestras manos. Puede ser la comprensión verbal, puede ser el ejercicio morfosintáctico, puede ser también puede estar la estructuración de frases.